Bienvenidos de nuevo a Ángel Te Guía. Hoy me acompaña un miembro muy especial del equipo en Lisinski Law Firm. Leo Vera creció en un pueblo rural en Cuba donde las injusticias que vio a su alrededor lo inspiraron a convertirse en abogado. Enseñó Derecho Internacional en Cuba antes de emigrar a los Estados Unidos, empezando desde Creo en Nuevo País con solo $10 en el bolsillo y siguiendo adelante con varios estudios. Hoy Leo es abogado director aquí en la firma de Abogados Lisinski. Bienvenidos, Leo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por tenerme, un placer de verdad. Ay, pues el gusto es mío. Pues estoy muy emocionada de tener la oportunidad de hablar con usted, porque usted, ¿cuánto tiempo tiene ya en la firma? 5 meses, voy para 6 meses. Yo he escuchado de todos los abogados que trabajan con usted que ellos pues que usted es muy buen abogado, que usted es muy buen compañero de trabajo y yo no he tenido la oportunidad de conocerle mucho, entonces estoy muy feliz de tener esta oportunidad. Gracias, me gusta, me alegra escuchar eso. Sí, claro. Y pues lo que creo que puede ser interesante en la audiencia es primero su historia, su vida. Usted es de Cuba, ¿verdad? De Cuba, nací en Cuba, sí. Nací en Cuba, en un pueblito chiquito, un pueblito que era 2.500 personas vivían, un pueblo más rural, y había una fábrica de azúcar, eso todo giraba en torno a la fábrica de azúcar. Eran plantaciones y plantaciones de azúcar. Y bueno, él le llaman el central azucarero, que es la fábrica que hace el azúcar, estaba en el medio del pueblo. Son todas las casas alrededor de la fábrica. Y bueno, ahí el olor a la caña, al melado de azúcar se sentía en todo el pueblo durante la zafra. La zafra es el proceso desde que comienza a producir el azúcar, que dura 3, 4, 5 meses, depende de la disponibilidad que haya de caña y cosas. Bueno, ahí fue donde crecí, en ese pueblo. Wow, ¿y su familia trabajaba en esta fábrica? Sí, la mayoría trabajaban ahí, mi familia extendida, todos trabajaban ahí, mi madre en el hospital del pueblo, pero todo prestaba servicio pues a los trabajadores del central. ¿Qué fue el nombre de este pueblo? Se llama Cristino Naranjo y antes se llamaba Central Palomo. Cuéntame un poco sobre su vida cuando era niño, que su familia trabajaba en esta fábrica. Cuéntame más. Bueno, pues ya te puedes imaginar que un pueblo pequeño, rural, pues ahí no había más nada que o tener animales o irse para el río, a veces a las tardes, después que salías de la escuela, con amistades, ir a comer anoncillo, comer mango, después de salir de la escuela. Eso era como el día a día del pueblo con los amigos, ¿no? Y bueno, tenía muchos animales. Tenía un caballo, que fue mi mascota por años, un chivo, que fue mi mascota por años, y un perro. Siempre tuve caballo, el chivo y el perro por varios años. Y eso eran mis mascotas. Creciendo así en ese ambiente, yendo a la escuela, pues básicamente es un pueblo rural. Y muchas veces nos íbamos para el campo a pescar o a hacer maldades con los muchachos de la escuela. Pero sí, así más o menos pues fue a mi niñez, junto con toda la familia. Con los pueblos pequeños por ejemplo, de Cuba, pues ahí vive toda la familia. Ahí caminando puedes visitar a todos. Sí, no se escapa nadie, sí. Ahí también, ¿verdad? Uh-huh. Wow, y pues, ¿cómo es viviendo allá en Cuba? Porque uno escucha muchas cosas diferentes, ¿verdad? Muchas cosas bonitas, como pues tener mascotas, tener animales, tener su familia allá con usted y uno también escucha cosas muy difíciles. Bueno, cuando uno es niño, pues no sabe muchas cosas, sabe qué pasan en el país. El país es un régimen autoritario, que cuando uno es niño pues no se entera de eso hasta que ya empieza a madurar, a aprender más, a tener un poquito más de conocimiento de las interioridades de lo que sucede en el día a día en el país. Y ya cuando eso sucede, entonces uno se da cuenta que caramba, qué mal, ¿no? Que este país pues básicamente abusa los derechos humanos de la ciudadanía del país,
básicamente tiene esclavizado un pueblo completo porque con el régimen económico financiero que tiene Cuba, pues todo lo que produce la gente pues va para el gobierno. So, de alguna u otra manera. So, cuando era niño eso era así y ahora no ha cambiado, está un poco más agravado de lo que era antes. Nunca es que ha mejorado para nada, pero verdaderamente ahora yo hace muchísimos años que no voy a Cuba. Tuve un hermano que murió, y tampoco es una de las cosas que no quiero ir a Cuba porque pues no veo a mi hermano, ¿sabes? Ya hace varios años, 9 años casi que no voy y lo que me cuentan es como que de horror. La situación que hay con la alimentación, la situación que hay con la energía eléctrica, que no hay disponibilidad para energía eléctrica en el país y la gente no puede ni enfriar la alimentación en sus casas. Eso es un poco de triste, más la pobreza que existe, más la represión que existe política también. Sí, qué tristeza es, ¿verdad? ¿Y cuántos años tenía cuando usted empezaba a notar que algo fue diferente o había algo difícil? Yo creo que el 13, 14 años, pero definitivamente ya a los 16, 17 ya pues ya yo ya tenía una idea clara de cómo era la situación interna en Cuba, porque tenía amistades o que lo silenciaban o porque veía la represión o porque veían personas que expresaban su opinión pública de tipo político y las cargaban con crímenes, que crímenes que no eran reales, sencillamente los querían como que callar para que no se manifestaran en contra del gobierno. So, básicamente, yo creo que 16, 17 años ya yo dije, pues sí, esto aquí pues es una situación difícil y complicada. ¿Y usted trabajaba en derechos humanos allá en Cuba o eso empezó cuando usted llegó a los Estados Unidos? Bueno, desde Cuba, de alguna manera, pues empecé a trabajar. Yo a los 17 años empecé la carrera de Derecho en Cuba, un poco temprano, porque adelanté un poco de cosas con mi edad, y allá es una carrera de 5 años. Inmediatamente que empecé mi primer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de Holguín, pues empecé a trabajar en un grupo de estudios de la mujer. Estudios de género basados específicamente en violencia doméstica. Básicamente he estado haciendo violencia doméstica y estudiando el tema de las mujeres desde mis 17 años. Y era un grupo muy interesante. Habían filósofos, habían historiadores, habían geógrafos, habían abogados, había gente psicólogos también, profesores de la universidad que estudiábamos ese tema. Y bueno, ahí me fui centrando en este tipo de estudios de las comunidades en Cuba. Eventualmente, pues, cuando me gradué, continué en ese grupo de trabajo ya como abogado, pero además era profesor de Derecho Internacional Privado, enseñé Género y Sociología del Derecho y otras asignaturas que en algún momento de los semestres pues trabajaba y a la vez era abogado. Y bueno, ya como abogado pues era abogado civilista, representaba clientes en litigios civiles, no sé, tuve un caso muy interesante de dos hermanos peleando el uso del agua para su finca porque había una sequía muy intensa en la región donde vivía y ganamos ese caso, fue muy interesante, pero básicamente por ahí fue. Qué interesante, porque cuando yo pienso en Cuba, yo no pienso en oportunidades de ayudar los derechos humanos. Entonces, qué bueno escuchar que sí hay cosas que uno puede hacer allá para ayudar a la gente en esta manera. Bueno, siempre se puede hacer algo. La gente, los profesores eran muy, muy cuidadosos. Yo, cuando terminé mi carrera de Derecho, empecé una maestría y terminé la parte curricular de una maestría en Género y en Derecho que la estaba ofertando la Universidad de La Habana. Y a través de ahí, pues, uno se vincula a hacer cosas en favor de las comunidades, tratar de estar bajo del radar del gobierno también, porque si el gobierno, pues, detectaba algún tipo de actividad que iba en contra de ellos, pues inmediatamente pues ya tenías problemas. Yo era profesor en la universidad. Entonces por eso tenía que tener pues mucha precaución al momento de hacer el estudio, hacer alguna publicación, porque básicamente ellos te sacaban de las posiciones, te amenazaban, etcétera, sí. ¿Y cómo es que usted al final llegó a los Estados Unidos? ¿Eso fue algo de su familia? ¿Ellos querrían venir acá o cómo es que ya está? Pues no, allá pues yo no tenía ni idea. Yo sabía que quería irme, ¿sabe?
por toda la situación política. En algún momento empecé a estudiar la participación ciudadana de mujeres y minorías en comunidades rurales y ya eso ya empezó como que a ser preocupante para la gente de la universidad, que porque un profesor de la universidad estaba estudiando participación ciudadana en Cuba, ¿no? Y entonces eso fue como que me dije, yo aquí pues no hago nada. Y en cualquier momento pues voy a tener problemas difíciles, ¿sabes? Entonces nada, apareció un evento en México y pude participar en el evento y decidir pues quedarme y eventualmente llegué a los Estados Unidos. En aquel momento, en el 2011, estaba todavía la famosa política aquella de pies seco, pies mojados, que el ciudadano cubano que llegase ya sea a través del mar o a través de la frontera, a un punto fronterizo, pues pedías como un asilo. Al final, pues nunca hacían el proceso de asilo Sí. porque iban por la ley de ajuste cubano. Inmediatamente que entraba, pues aplicaban para un permiso de trabajo y al año y un día aplicaban para la ley de ajuste cubano. Porque le daban un parol y entonces era un proceso, pues, como que straightforward. Y entonces, pues, yo llegué a México, estuve unos días y dije, pues, yo tengo que buscar, pues, un poco de libertad de estar acá. Y entonces, pues, llegué a los Estados Unidos y ahí solicité el proceso de asilo. Pues nunca terminé el proceso de asilo porque eventualmente apliqué para la ley de ajuste cubano. Pero básicamente fue así. Y bueno, el permiso de trabajo llegaba bastante rápido en aquello, hace que estamos hablando de 12, 13, 14 años. Aquello, pues, los procesos de inmigración estaban un poco más rápido de lo que es hoy. Qué interesante. ¿Y cómo es cuando uno vive en Cuba, un cubano? ¿Es común conocer a gente am, que han salido para los estados? ¿O eso es muy común? ¿O es algo difícil? ¿O es algo que la gente habla en irse a los Estados Unidos? Cuéntame un poco de esto. Bueno, es muy común. Cuba en los últimos, por ejemplo, en los últimos 4 o 5 años se han ido casi 3 millones de habitantes del país en los últimos 4 o 5 años. La población que ha emigrado fuera de Cuba el número ha sido extraordinario. Y siempre ha habido emigración en Cuba, siempre. Que si en los años 80 una ola migratoria, que si en los 90, que si en los 2000, siempre. Y sobre todo en los últimos años. Y es común que en los pueblitos, en los barrios, siempre alguien tenga familiares que estén viviendo en el extranjero. O aquí en Estados Unidos fundamentalmente, o bueno, en España, porque España también estableció una ley para los nietos de ciudadanos españoles que emigraron por el franquismo de España y mucha gente pues aplicó para la ciudadanía española. Entonces, pero bueno, definitivamente Estados Unidos es como que el país con mayor cantidad de inmigrantes de cubanos que vienen para vivir para acá. ¿Y qué piensa el gobierno cubano acerca de esto? ¿Es algo que hay que hacer en secreto o está bien con ellos o qué es? Bueno, a ver, antes, en los 90, alguien venía para los Estados Unidos legalmente porque le llegaba el biombo o porque le hacían una petición familiar y le iban a hacer un acto de repudio en las casas. Acto de repudio era que se reunía un grupo de gente del gobierno con huevos o pintura o piedra y iban para la casa de la persona que se estaba yendo o que se fue y le tiraban huevos a la casa, le hacían una manifestación. Si se van para cualquier otro país, pues como que no importa, pero si venían para los Estados Unidos, porque siempre el gobierno cubano le ha hecho creer a la población cubana de que los Estados Unidos es un gobierno malvado, que es lo peor, que es peligroso, que quiere eliminar a Cuba. Siempre le ha hecho creer eso. Y desde los niños que van al kindergarten hasta que salen de su 12 grado, están escuchando el mismo discurso y la gente lo cree, eventualmente lo cree. Y entonces pues mucha gente se prestaba para hacer esos actos de repudio. Ya después empezó a eliminarse un poco, la gente pues se iba y no era tan así, pero siempre quedaba el sentimiento ese de que o te vas a ir del país, eres un traicionero porque te vas del país. Interesante. Entonces, ¿cómo uno puede salir? Entonces, ¿puede comprar como un boleto de avión o tiene que irse en barco? ¿Cómo funciona? Hubo un tiempo en que ni siquiera podías sacar el pasaporte
para sacar el pasaporte tenías que tener un permiso del gobierno. Oh, Eso wow. hubo un momento que fue así. Ya después daban el pasaporte si demostrabas que ibas a salir legalmente. Entonces te daban el pasaporte. El gobierno te emitía el pasaporte. Ya en los años mediados de los 2000 más o menos, como que abrieron un poquito más porque la situación del país era tan caótica y también la situación política de la gente opinando era tan caótica que ellos dijeron, bueno, vamos a abrir y el que quiera sacar un pasaporte puede sacar un pasaporte. Y entonces hay millones de cubanos que no tenían ni idea qué iba a pasar con su vida, ni para qué iban a sacar el pasaporte, pues empezaron a sacar sus pasaportes cuando eso sucedió. Pero al principio fue un poco bien difícil. Wow, qué interesante. Ya, es algo, escuchamos cosas aquí como personas, ciudadanos americanos, escuchamos diferentes cosas acerca de Cuba, pero es poquitas cosas aquí y otras cosas allá y uno no tiene la oportunidad de hablar con alguien con esta experiencia, ¿verdad? Entonces, muy interesante. ¿Y cómo, entonces cuando usted se fue para México primero y eso fue en avión o cómo? Viaje en avión, Cuba, México y México a un pueblito de la frontera, fue en avión. Tenía mucho miedo porque siempre había escuchado estas situaciones que sucedían, también el problema de la inseguridad que hay también en muchos lugares de México, por ejemplo. Y bueno, pues sí, tenía miedo. Yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué fue su plan? ¿Usted tenía a alguien esperándole aquí en los Estados? Bueno, no, porque yo aquí no había dicho nada. Bueno, tenía amistad y eso, pero nadie sabía. La decisión la tomé yo por mi cuenta y tampoco podías decírselo a nadie porque si alguien lo sabía y el gobierno se enteraba, no te dejaban salir. Y si el gobierno se enteraba que ibas a salir del país, decidías quedarte, y yo era profesor de una universidad, pues primero te trancaban, no te dejaban salir, y ahí mismo ya no podías trabajar más en la universidad, te cerraban todas las puertas de trabajo, era un problema. Pues yo decidí, pues no decírselo a nadie. Bueno, mi hermano que murió, el único que lo supo, fue el único que lo supo. Y entonces, pues yo le dije a él y él no se lo dijo a nadie, porque después supe que él realmente no se lo dijo a nadie. ¿Y qué pensaban sus padres? Bueno, pues mi madre se puso muy triste, ¿no? Porque pues no le comenté de que venía, pero bueno, tenía que ser así, porque de otra manera pues corría el riesgo y tampoco quería que nadie corriera el riesgo de que supiera que si yo iba al final irme del país. ¿Y cuántos años pasaron antes que usted tuvo la oportunidad de ver su mamá otra vez? Como casi 4 años más o menos. Qué difícil. Entonces usted se fue para México, cruzó la frontera pidiendo como asilo, pero asilo para cubanos, allá en Texas, me imagino. En Texas, Brownsville, un pueblito que se llama Brownsville. ¿Y cómo es que ya como resulta ya está en Florida? Bueno, porque entonces cuando ya llegué ahí, dije, bueno, ahora que tengo que llamar a alguien. Ahora tengo que llamar a alguien porque imagínate, yo salí de la puerta internacional, que está la frontera, que está la autoridad de migración. Ahí había un poco de gente, ¿no? Y mientras que los procesan, salí como a las 2 de la mañana. Y yo a las 2 de la mañana con $10 en el bolsillo, lo que tenía las estrellas en el cielo, digo, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y llamé a gente y la gente como que se sorprendió. ¿Dónde está? ¿Cómo? Sí, de que se sorprendió de que yo pues estaba aquí y la gente, ¿y cómo llegaste? Y bueno, eso ahora ni importa porque la cuestión es que no tengo por dónde ir. No tengo nada de eso. Y eventualmente pues llegué a Florida en casa de unas amistades en Jacksonville. Ahí estuve pues un año y tanto y unos meses. Porque yo desde que llegué yo dije, yo pues quiero seguir siendo abogado, yo quiero hacer mi carrera, es algo que disfruto lo que hago. Y llegué a Jacksonville y en Jacksonville sin trabajo porque tampoco tenía permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Era una cuestión de sobrevivencia ahí por como unos meses hasta que me llegó el permiso de trabajo y eventualmente gracias a Dios, a trabajar en un programa de inmigración de una non-profit. Y como secretario, como asistente administrativo. Era lo que hacía, tomar llamadas, no sabía Hay que ni... empezar en algún algo, lugar, ¿verdad? No Sí. sabía ni inglés, la gente llamaba en inglés, la gente de Sí. muchos países llamaba en inglés, yo no entendía nada. Y bueno, ahí empecé en ese programa
hasta que eventualmente me aceptaron en la Universidad de Derecho de Tallahassee, el Florida State University, para hacer una maestría en Derecho en la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de Tallahassee. Y ahí pues empecé una maestría y me transferí una vez que terminé la maestría, la terminé bien, me pude transferir a hacer el doctorado. Hice el doctorado y dije, ya no voy a la escuela más nunca en la vida. y, Ya hace, terminé. y hace un año empecé otra maestría, un MBA. Y entonces estoy en el medio de un MBA ahora. Pero creo que sí, en ese momento pues lo disfruté y bueno, le agradecí mucho a la vida de que pudiese entrar a la Universidad de Derecho sin saber. A ver, hablaba inglés algo, ¿no? Pero tenía que traducir los párrafos esos de los casos esos de 1800, los tenía que traducir en el Google porque... Sí, no hablaba inglés bien. ¿Cómo aprendió inglés? Bueno, mientras hice la maestría en género en Cuba, pues tuve profesores de otros países que iban, pues profesores de Brasil, por ejemplo, y por ahí pues un poquito de portugués aprendí. Había un profesor de Reino Unido que daba las clases en español e inglés y la bibliografía era en inglés. Pasé cursos de inglés allá. O sea, cuando vine tenía alguito de noción de lo que era el inglés. Pero cuando entras a la universidad acá, te das cuenta de que no sabes nada. Sí. Y entonces, pues nada, y tuve que ponerme. Y con el acento. Pero bueno, yo digo que el acento es parte de mi identidad, que no se me va a quitar. Ahí lo voy a tener hasta el día que me entierren. No, el acento sí, es parte de su identidad. Y mi esposo es de Costa Rica, usted sabe esto, y él tiene un acento también. Y yo tengo mucho respeto a personas que sí, ¿cómo se dice? Embrace esta parte de su identidad, porque no quiere perder todo de su país, ¿verdad? Y eso es algo latino, eso es algo que es parte de usted, y es lo mismo para mi esposo. Yo conozco a personas que son hispanos, que son de otros países y ellos ni quieren hablar español en este país, ni quieren enseñar español a sus hijos. Y pues no puedo creer eso, no entiendo eso. Es como usted, está bien tener otra identidad. Yo conozco gente así también. Tengo amistades que tienen temor de ir a la escuela o tienen temor de conseguir un trabajo porque tienen que si el acento, que si no hablan bien. Yo digo, pues bueno, tienes que zumbarte y hacer las cosas sin pena, porque yo creo que es la única manera que hay. Cuando usted cruzó la frontera para pedir protección, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué pasó en la frontera? Bueno, pues ahí llegué justo como a las 12 del día, cruzando el famoso puente, un puente, el de Brownsville ese. Y entonces siempre me decían, bueno, tienes que tener monedas, para poner unas monedas para pasar. Y las monedas habían dos oficiales de mexicanos. Y yo ahí estaba con los nervios, presión alta. En ese pueblito casualmente hacían 9 días que había habido una balacera, había habido una balacera inmensa. Habían habido muertos y todo. Y el taxista me lo había comentado, ¿no? Y entonces, pues nada, de que eso había sucedido. Y yo digo, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Si yo qué hago aquí, que yo, pues, imagínate tú, yo no sabía nada ni de bala, ni había tenido una arma, ni nada de eso en mis manos nunca. Y nada, pero entré, puse una moneda, no puse como 20 monedas por aquella máquina que te dejaba pasar. Y yo no andaba con nada. Yo lo que andaba era como una carpeta pequeña que creo que traía una ropa interior, un par de medias y algo más, ya no traía más nada. Y bueno, mis papeles, pasaporte y cosas de esas. Y con eso fue con lo que yo entré aquí en los Estados Unidos, no traía más nada de nada. Y cuando llegué allí, pues nada, me puse tranquilo, me senté en un lugar ahí tranquilo, pues como que respirando profundo, bueno, llegué, estoy aquí, no sé qué. Los oficiales de migración se portaron muy bien, fueron muy respetuosos. Me acuerdo que había un señor que empezó a tomar mis papeles como a las 11 y pico de la noche, de las 12 que llegué con un hambre, sin comer nada, ni nada, pero bueno, estaba safe o a salvo. Y entonces, pues, me acuerdo que el señor me dijo, bueno, ha llegado un momento muy malo de los Estados Unidos, que no sé qué, porque me hizo la pregunta que yo hacía en Cuba y digo, bueno, que Cuba está peor, así que no te quejes. Sí, no se preocupe. No te quedes de Está Estados bien. Unidos, sí, que Cuba está peor. Entonces, pero nada, ahí me estuvieron procesando todos los papeles y tomando fotos, que las huellas y todo, por 2, 3 horas, no sé. Hasta que ya me dijeron, bueno, ya tienes todo, tu parol, tu cosa, pues
arriba, sal de aquí, vete de la oficina. Y salía ahí a las 2:00 de la mañana y yo no sabía qué hacer de ahí. ¿Y eso estaba en como que en como una oficina de inmigración que o qué? Sí, esa es los famosos puentes internacionales que pasan los carros de un país a otro, que los chequean. Hay mucha gente que vive o en California o en Texas y va a trabajar a México, o gente de México que tiene un pase de Sí. frontera, que van a comprar a Estados Unidos. Y bueno, por ahí, y también hay como una acera que la gente pues pasa y llega al punto donde están las autoridades de inmigración de frontera, y si tienen sus papeles, pues pueden pasar, o tienen visa, o tienen el pase de frontera que es un pase que le dan a muchos ciudadanos mexicanos que viven en los pueblitos aledaños a la frontera. Cuando usted llegó a México y a este pueblo cerca de la frontera, desde ahí usted se fue solo, todavía estaba solo a los Estados Unidos o se reunió con un grupo de otras personas. Sí, había un grupo de otras personas y ahí pues, bueno, salió otra persona nada más solamente. Y ahí esperamos como a la hora y tanto, y salieron como dos más y eventualmente pues tomamos un taxi que nos llevó a un aeropuerto. Y bueno, ahí en el aeropuerto es que empecé también bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces pues la gente con la que contacté pues me dijo, bueno, vamos a ver qué hago, porque como no sabían, no estaban preparados a esa hora, pues ver cómo sacar pasaje, cómo hacer las cosas para salir de allí. Sí, cuando mi esposo llegó a los Estados Unidos, eso fue en 2001 y entonces como 10 años antes que usted, ¿verdad? Usted fue en 2011. Pero me dijo que sí, cuando uno se presenta a México, en estos pueblos que toda la ciudad, toda la gente le preguntaba, oh, usted va para los Estados Unidos, ¿verdad? Y todo sabe cómo hacerlo, cómo funciona esto, qué debe hacer uno. ¿Eso fue su experiencia también? Bueno, no mucho porque yo casi no hablé con nadie. Yo trataba de evitar hablar con la gente y porque tenía un poco de temor, no conocía a nadie, andaba solo. Hay gente que viaja en grupo y bueno, se apoyan unos a otros, pues yo no, pues yo viajé solo y todo lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer solo, que si mis pasajes, que si tomar el taxi. Cuando tomé el taxi digo, bueno, ¿ahora qué pasa? Aquí porque era un lugar que desconocía, un lugar rural y un aeropuerto pequeño. Y sí, ahí fue como que, bueno, vamos a ver, hasta que llegué acá. Y, ok, entonces después usted ya está en Florida, en Jacksonville, viviendo con su amigo, está estudiando, y tomó la decisión de hacerse abogado aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Usted cuántos años tenía que estudiar aquí? ¿Fue 2? Porque ya tenía sus estudios en Cuba. ¿O? Bueno, aquí en Florida hay que hacer los 3 años, porque el Ok. Florida Bar tiene un poco de Es requisitos difícil también. y tuve que hacer los 3 años, solo la maestría y el doctorado. Y fueron pues 3 años, 3 años en Tallahassee, que tuve que hacerlo básicamente como desde cero, porque no me tomaron los estudios de Cuba como eran en español, era otro sistema de derecho, etcétera. Y en aras de aplicar para el Florida Bar, pues tuve que empezar a hacer el JD completo. Venir a los Estados Unidos, hacerse abogado, hacer el examen del bar exam, el examen más difícil, supuestamente, ¿verdad? En todo el país. ¿Cómo se sintió cuando usted cumplió esta meta? Bueno, pues no me lo creía, porque fue bien difícil, bien difícil. Imagínate estudiando. Yo estudiaba 14, 15 horas, 16 horas al día, porque con el tema del inglés, eh, también pues no estaba trabajando, tenía que también a veces que trabajar porque tenía que sostenerme de algo. Hubo una semana que tuve que irme para el Dollar Tree a comprarme un cajón de huevos de 6 huevos y arroz blanco en el Dollar Tree que costó $2, literal, para poder sostenerme esos 5 días, porque no tenía dinero, porque estaba estudiando en la universidad. So, son historias de experiencia de vidas que uno cuando las pasa, pues hay veces que las pasa y sobrevive y ni las piensa, pues porque miro para atrás digo que fue duro, ¿no? Y, y una vez que me gradué dije, "Oh, pues mira que lo logré, gracias a Dios. Costó trabajo, costó un sacrificio tremendo, pero bueno, salí. Es interesante porque me imagino que uno es que, ok, solo tengo que
irme a los Estados Unidos y cuando llego a los Estados Unidos todo va a estar bien, pero hay mucho trabajo después de llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? En estudiar y aprender inglés y vivir y pues trabajar. Entonces sí, eso es parte de la historia, pero me encantan los inmigrantes porque todos son pues dispuestos a trabajar muy duro, estudiar muy duro, aprender el idioma para sobrevivir y para trabajar y para mí es una cuestión de tan duro son los inmigrantes. Y usted, cuando usted estaba pensando en hacerse abogado, ¿usted sabía que querría ser abogado de inmigración? Bueno, al principio no. Al principio no. Pero una vez que, a ver, al principio cuando llegué a los Estados Unidos. Pero una vez que empecé a trabajar como secretario en un programa de inmigración, dije que eso es lo que quería hacer. Porque es que vi tanta gente, básicamente gente sin nada, luchando, trabajando duro, pasando un trabajo tremendo, no teniendo acceso a educación, no teniendo acceso a servicios médicos, sobre todo siendo básicamente discriminados en muchas ocasiones, víctimas de abusos horribles. Pues dije, voy a ser abogado de inmigración. Y desde que me gradué, pues mientras fui estudiante, pues tuve todas estas experiencias laborales trabajando en programas humanitarios, mientras fui haciendo internados, internships, trabajando en cuestiones humanitarias de inmigración, en visas T, visas U, VAWA, cuestiones de estas. Y una vez que me gradué, pues mi trabajo fue como abogado en Dallas, Texas, representando niños y mujeres víctimas de tráfico, sobre todo, humano, en la Corte de Inmigración. So, básicamente estuve ahí un año recuerdo que llegué a Dallas a mi oficina en Dallas como el lunes y ahí me soltaron 70 casos y el martes estaba en un Master Calendar Hearing en la oficina de Dallas, digo, en la corte de Dallas, representando a 5 o 6 clientes, creo que tenía como 6 Master. Al otro día yo no sabía decir ni may I please the court, ni con este acento. Recuerdo que el juez la primera vez que me vio, yo llegando, se bajó los espejuelos cuando yo dije may I please the court. Y bueno, pues aquí estoy con este asiento, voy a empezar a representar a cliente. Y ahí estuve casi yendo a esa corte. Hay veces que iba de lunes a viernes todos los días representando clientes en proceso de deportación. Qué interesante. Y antes que usted era abogado, ¿ha escuchado de la visa T y los casos humanitarios o eso fue algo que usted aprendió después? No, desde enero del 2012 que empecé, una vez que me llegó el permiso de trabajo, el primer trabajo que apliqué fue de asistente administrativo en un programa de inmigración. Y ahí hacíamos todo este tipo de procesos. Básicamente tuve la oportunidad de manejar hasta ahora unos casi 40 y tantos tipos de procesos diferentes de inmigración, desde los más básicos de Family Petition hasta otros que son menos básicos, que no se hacen a menudo, pero la visa T la hacíamos también en el programa que tenía yo, en el que trabajaba yo en Jacksonville. Qué interesante, sí, porque obviamente, antes que yo era abogada de inmigración, nunca he escuchado de ni la visa T ni VAWA. La visa U todo el mundo ya sabe, pero y en mi experiencia en hablar con muchos abogados buscando una solución para mi esposo, ninguno de ellos nos hicieron preguntas para ver si él calificaba para la visa T. Y ahora que yo conozco la visa T, yo sé que él calificaba en como 3 maneras diferentes, ¿verdad? Entonces, para mí fue un lástima que los abogados con quienes hablábamos, creo que como 4 abogados diferentes y ninguno de ellos nos preguntaba acerca de la visa T. Y es lástima porque sufrimos por años siendo indocumentado él. Y ahora que soy abogada de inmigración, tenemos muchos clientes que empezamos un caso de la visa T, que tiene un caso fuerte de la visa T, que después un abogado o un primo dice que yo tengo un abogado para revisar su caso y aunque este cliente tiene un caso fuerte, habla con este abogado de su primo y este abogado dice que, oh, no, la visa T, no, usted no califica, esto es un caso muy débil, eso es un caso fraudulento. Entonces, el cliente quiere terminar el proceso. Porque es que no es común. En mi experiencia, los abogados y muchos abogados de inmigración no están muy familiarizados con la visa T.
De hecho, muy pocos abogados de inmigración pues están como que bien familiarizados con los casos humanitarios e inmigración y entonces prefieren no hacerlos. La visa T es una visa bien específica, pero muy específica, que tiene estatutos específicos que le aplican a ellos y hay que hacer una entrevista bien hecha a un cliente para determinar si califica o no. Y conozco a muchísimos abogados, no sé, casi 10 años, ya 10 años de graduado, y le preguntas de la visa T y te la saben mencionar, pero no te dicen, mira, estos son los elementos que tiene que tener un cliente para calificar para la visa T. Sí, y también no entienden bien cómo ganar un caso, aun si ellos piensen que entienden bien los elementos. Por ejemplo, hay una mujer en las redes que es abogada en California que parece que siempre está poniendo videos diciendo que, amigos, los abogados que dicen que no, que usted puede ganar un caso de la VCT con pura declaración, eso es mentira, eso es falso, ellos están aprovechando. ¿Cómo se dice? Yeah, sí, esto. Y me hace loca porque hemos ganado como 1,000 de casos de la VCT con solo una pura declaración. Entonces es una lástima que no hay más abogados que entienden bien y tienen esa experiencia, pero al mismo tiempo creo que está cambiando ahora, está cambiando porque hay más abogados como nosotros que tienen firmas muy grandes, que tienen muchos clientes, que estamos poniendo contenido acerca de la VCT, acerca de VAWA en las redes. Entonces, ahora hay muchas más personas, clientes y abogados que están aprendiendo de los casos. Entonces, creo que está mejorando. Yo creo que eventualmente, pues muchos abogados como que se están actualizando un poco más. Además, se han cerrado también muchas puertas en otro tipo de casos. Sin embargo, la visa T todavía está ahí. Es una muy buena oportunidad. No está sujeta a limitaciones de como está sujeta a otro tipo de beneficios. Y yo creo que la cuestión es que la gente pues busque la opinión acertada de un abogado, nuestra firma, por ejemplo, para que puedan consultar con tranquilidad con un abogado que le diga, mira, en verdad esto es lo que te puede hacer elegible, es decir, estos son los elementos que tú tienes y puedes ser elegible para una visa T. Usted tiene ya 10 años como abogado. Hay un caso de inmigración que fue un caso que usted, muy memorable, que usted es enfrente de su mente porque fue un caso muy exitoso, fue un caso muy triste o algo así. Bueno, particularmente este caso, y bueno, tengo el permiso de mi clienta sin hacerla identificar por nombre ni nada, pero porque fue un caso tan interesante, tan triste. Una niña de 12 años que iba a ser vendida a un granjero en un país de Sudamérica. Una niña miembro de una etnia, de una comunidad indígena, y básicamente iba a ser vendida por un dinero y por unos animales de corral. Eventualmente esa niña pudo escaparse de su país, venir a los Estados Unidos, fue víctima de tráfico humano, llegó a los Estados Unidos y fue víctima de un crimen siendo niña. Y yo tomé ese caso para una consulta y básicamente la representé haciendo la aplicación de la visa U. Y en aquel momento pues trataban 3 años y le hice la aplicación para la residencia, fui con ella a la entrevista y básicamente gané todos esos casos y fui con ella a la entrevista, ganamos la residencia y se hizo residencia. Se obtuvo la visa U y obtuvo su residencia. Para mí fue un caso muy emotivo porque me dio tremendo dolor que una niña, que su propia familia, el padre, en una comunidad patriarcal de una comunidad indígena, pues la estaba básicamente vendiendo a un granjero de 56 años, creo que tenía la persona, y la niñita aterrorizada. Ya ahora es una mujer y bueno, tiene su trabajo, es residente, está a salvo, pero creo que ese fue para mí creo que uno de los casos más difíciles que tuve por toda la carga que tiene, el trauma que provoca a una persona que esté en esa situación.
Tuve un caso de unos hermanos en Dallas también que aplicaron para asilo con una historia de vida también horrible en su país, pero muy, 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 muy fea, de 13 años los dos, y pudieron obtener su asilo acá. Fue uno de los asilos que tuve en corte más difíciles y que lo ganamos. Y, y yo creo que de todos, una niña también que venía cruzando el desierto con su primo hermano. El primo hermano parece que se estaba deshidratando y no pudo continuar al paso del resto del grupo, y los coyotes le dieron una pastilla a ambos para que supuestamente le diera energía para seguir caminando. El primo hermano de ella se tomó la pastilla inmediatamente, pero ella sintió que algo no estaba bien, tuvo sospecha y no se tomó la pastilla, la tiró. El primo hermano murió en sus brazos a los 45 minutos y bueno, ahí tuvieron que dejarlo. Y bueno, son casos, a esa niña pues empecé a representarla, estaba en proceso de deportación y bueno, básicamente son casos muy duros. Y es una de las razones por las que continúo así en esta profesión y voy a continuar siempre que pueda, tenga la oportunidad. Sí, ay, qué historias tan feas. Pero sí, eso es lo bueno acerca de este trabajo, es que podemos ayudar a gente así que merece ayuda. Es puro suerte nacer en, por ejemplo, los Estados Unidos o poder venir a los Estados Unidos y tener una vida mejor. Y hay muchísimas personas que crecen en condiciones muy malas y llegan aquí con una esperanza y necesitan ayuda y lo que trabajamos, en lo que trabajamos aquí, eso hace una diferencia real, porque aunque no puede cambiar el pasado, no puede, pues este hermano de esta muchacha no está, ¿verdad? Y no hay nada que podemos hacer acerca de esto, al menos podemos cambiar el futuro. Al menos podemos darle alguna oportunidad de tener una vida mejor. Entonces, eso es lo que me gusta hacer con este trabajo. Pero es bien triste. Yo recuerdo ahora en mi trabajo, yo no reviso cada caso, obviamente. Tenemos tantísimos, no es posible, ¿verdad? No puedo leer con cuidado cada caso porque hay demasiados. Pero antes, cuando era más pequeña la firma, sí, yo estaba revisando todos los casos y pues yo tuve que esperar y hasta un día a la semana para revisar los casos porque yo sabía que iba a estar llorando en mi oficina revisando los casos porque las historias de nuestros clientes son muy tristes. Entonces, aunque me hace triste, revisar los casos, leer las historias, al mismo tiempo es un trabajo de esperanza, porque a través de estas experiencias tan horribles podemos ayudar a la gente. Increíble. Yo he representado familias que han estado 30 años aquí en Estados Unidos. Recuerdo una familia en Immokalee, que está al sur de aquí de Tampa, cerca de Naples, y eran todos, era la familia completa, de abuelos, bisabuelos, los hijos, los nietos. Muchos habían nacido acá, pero los mayores no habían nacido acá y hacían 30 años vivían acá. Trabajaban recogiendo strawberry, recogiendo pues frutas, ¿no? Y cosas de estas, verduras también en el campo, porque más nadie quiere hacer ese trabajo, porque es un trabajo bien difícil, lo que le pagan es nada. Y 30 años acá trabajando al sol sin servicio a salud. Uno de los abuelos estaba bien enfermo eh, y nunca ha podido legalizarse. Y ahora usted trabaja aquí en la firma y estamos muy agradecidos de tenerlo luchando con nosotros para nuestros clientes. Y pues para aquellos que están escuchando, ¿qué es su trabajo aquí? ¿Qué hace aquí? Bueno, director attorney, abogado director es como es la traducción al español. Y bueno, básicamente pues brindo servicios al departamento de business y al departamento de atención al cliente. Entrenamiento son pues, los colegas de las firmas que
que trabajan los casos, que trabajan con los clientes, que responden llamadas, pues brindo entrenamiento, vendo asesorías a todos ellos y también atiendo casos o reviso casos, hablo con clientes que tienen preocupaciones, que para nosotros eso es una de las prioridades esenciales, la atención a los casos que tenemos, los casos que tenemos pendientes y responder las preocupaciones que tengan nuestros clientes, brindar pues entrenamiento a nuestros paralegales. Es bien interesante y cada día es algo pues diferente y además constante, porque una de las cosas que agradezco y una de las cosas que para mí aprecio es la constancia que tenemos en el trabajo y la dedicación, porque tenemos un equipo de trabajo que está dedicado completamente a tratar de que sea seguro que vamos a ganar el caso, de que vamos a poner todo lo que tengamos que poner, el corazón, la mente, todas las habilidades que tengamos para que el expediente esté y salga bien. Sí, me encanta nuestro equipo porque sí, todos nosotros son muy dedicados a y es la misión. Es difícil porque esta firma ha crecido muy rápido, ha crecido mucho, ya tenemos casi 15 oficinas, vamos a abrir 3 más este año para tener 15 en total y con este tipo de crecimiento hay mucho estrés, ¿verdad? Para todos los empleados. Hay muchos clientes que nos necesitan, hay muchos cambios en las leyes, hay muchas políticas nuevas por esa administración y es un trabajo a veces duro, ¿verdad? Pero lo que nos esfuerza para continuar la lucha, para seguir adelante, es esta misión que compartimos, es la pasión para ayudar, es nuestros clientes, es las historias que tienen ellos, es la oportunidad de cambiar la vida de ellos. Entonces sí, y todo el equipo está con la misma fuerza, con la misma fuego, el mismo fuego en ayudar a la gente. Entonces, ay, me encanta trabajar con ellos. Motivadísimos porque, bueno, como has mencionado, se van a abrir 3 oficinas más próximamente y yo creo que va a ser bueno porque la gente de esas ciudades pues van a poder tener acceso a los servicios que brinda nuestra firma, que para mí son servicios de muy, muy alto profesionalismo. Y hacemos cosas diferentes aquí, ¿verdad? Porque ya estamos muy grandes y con una misión de cambiar la mayor cantidad de vidas que sea posible. Tenemos que pensar mucho en las operaciones, en la manera de manejar los casos para poder ayudar a más y más gente. ¿Usted ha notado una diferencia entre lo que hacemos aquí y lo que hacen otros abogados? Bueno, sí, eso es algo que siempre converso con el equipo con el que yo trabajo todos los días, ¿sabes? Que es un modelo de organización diferente. Yo tengo muchas amistades que son abogados, que trabajan en muchísimos tipos de firmas, no solo de inmigración, civil, litigación civil, criminal. Y básicamente la estructura que tenemos acá es una estructura más especializada, yo diría que más exquisita al momento de trabajar los casos, que se pone atención al detalle a cada paso que tenemos en cada expediente. Si el expediente tiene 5 pasos diferentes, pues hay un grupo de gente talentosa que se dedica a cada paso de ese expediente. Y para mí eso es algo que es novedoso, que no todas las firmas las tienen, porque usualmente en las firmas pues el abogado pues tiene 1 o 2 paralegales y muchas veces el abogado hace todo. Eso es lo que yo básicamente he hecho también, ¿no? Hace unos años que empecé en mi rol de leadership, supervisando abogados, pero antes de eso, pues yo hacía el expediente de arriba abajo, desde la cover letter hasta la traducción. Y muchos abogados de inmigración todavía hacen eso. Qué bueno, que lo otro es la capacidad que tiene nuestra firma de procesar casos de inmigración, de representar al cliente, porque cuando vemos que hay 3 millones y tanto de casos con inmigración y hay casi, con la Corte de Inmigración, en la Corte de Inmigración más de 3 millones de casos ahora mismo y el Departamento de Inmigración, USCIS, USIS, como se le conoce, pues tiene más de 9 millones de procesos pendientes y los abogados de inmigración no llegan a 20,000 en el país. Cuando vemos pues que una persona que tiene un caso en la corte o en inmigración, en la USCIS, 250,000, 300,000 por abogado de inmigración, y esos 20,000 abogados de inmigración, de acuerdo a las estadísticas, pues no todos están activamente practicando el derecho de inmigración. Que es algo, la necesidad de abogados de inmigración es increíble y no se da abasto ahora mismo
para lo que está sucediendo en el país. Y lo triste es que mucha gente, pues entonces, pues en muchos lugares, muchas ciudades, en muchos pueblos, pues están los notarios o están los preparadores de formularios. Y como está la situación ahora que es muy compleja, la gente se desespera y van con esas personas que no tienen la preparación, que no tienen las credenciales, que no tienen la licencia o no tienen el conocimiento, bien, y hacen sus documentos con ellos y terminan o deportados porque le hacen los documentos erróneamente, o terminan en la Corte de Inmigración, o terminan detenidos. Porque en la comunidad hispana pues hay una creencia que los notarios son abogados, porque en los países suramericanos, Cuba, España, un notario es un abogado. Pero aquí no, aquí un notario pues hacen un curso de 4 horas y ya toma su stamp, su cuño y ya es notario. Y muchos pues mucha gente, no solo notarios, se aprovechan de la situación ahora. Mucha gente también sin escrúpulos se están aprovechando aun cuando no son notarios, de lo que está sucediendo y hacen los llamados scam, que están pidiendo dinero a la gente que sabe que son inmigrantes, que están indocumentados, de forma fraudulenta para robarles. Entonces, pues la gente tiene que tener mucho cuidado con eso. Sí, interesante. Yo nunca he pensado en esto, la cantidad de inmigrantes y la cantidad de abogados de inmigración, la cantidad de casos ya pendientes, pero usted tiene un buen punto, tiene razón que no hay suficiente abogado de inmigración para hacer servicio para todos los inmigrantes. Y yo tengo mucho respeto por todos los abogados de inmigración, porque los inmigrantes están muy cerca a mi corazón, los amo, ¿verdad? Entonces, tengo mucho respeto para cualquier abogado que le toca el corazón ayudar a la comunidad de los inmigrantes. Pero sí, en pensar nosotros en cómo podemos ayudar a la más gente como posible, yo he notado que hay que pensar en maneras diferentes de procesar los casos. Entonces, trabajamos aquí con expertos en operaciones o líderes que no son abogados en inmigración para enseñarnos cómo funcionan las empresas más eficientes, ¿verdad? Para que podamos aprender de las compañías que pueden, como las fábricas aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, que procesan muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, pongamos mucha atención en esto, en cómo podemos hacer el proceso más eficiente y el punto es para poder ayudar a más y más gente, más inmigrantes. Porque he notado también que no hay una firma de abogados de inmigración que es nacional, que en que pueden tener la confianza la gente. Hay compañías nacionales de casi todas las otras cosas para hacer los impuestos, H&R Block, right? Para comprar un carro, para comprar su comida, restaurantes, pero no hay una firma nacional de abogados de inmigración que ayuda a los inmigrantes en vez de, por ejemplo, las compañías, porque sí hay firmas que hacen esto. Pero, y para nosotros es importante que los inmigrantes tienen una opción confiable, una opción que puede hacer el caso con calidad, y nosotros estamos intentando hacer esto. Sí, y lo estamos logrando, solo lo estamos logrando. Y yo creo que la estructura que tenemos abogados muy buenos que se dedican a entrenar a un grupo pequeño de colegas y eso pues facilita que la gente se especialice en lo que hace. Y eso al final del día pues contribuye a que el expediente salga como tiene que salir para lograr el beneficio que estamos tratando de solicitar en favor de los clientes. Y ahora mismo es muy difícil para los clientes debido a esta administración. ¿Usted vea cosas, qué son las cosas más comunes que usted escucha o vea en su posición aquí en la firma? Bueno, pues primero el gobierno está haciendo todas estas cosas de deportación y bueno, la gente está como que con mucho temor porque mucha gente ha salido a la calle a comprar pan y nunca regresa porque los detienen. Eso es una de las principales situaciones que están viviendo las familias de inmigrantes ahora mismo
bueno, no hay mucha seguridad en ese sentido. Y lo otro, mucha gente que son víctimas de fraude, que escuchan el mensaje erróneo de la persona errónea y entonces pues son víctimas de fraude. Yo creo que esas dos cosas principales las estamos escuchando. Sí, usted tiene un buen punto con los notarios, porque sí hemos tenido un montón de clientes que han tenido una mala experiencia en un caso, que han sido arrestados, detenidos por haber presentado un caso incorrecto o técnicamente fraudulento con un notario sin saber, ¿verdad? Y sí, es otra razón importante que la comunidad tiene un abogado, una firma que pueda ayudar a la mayor cantidad de personas posible con confianza. Pues muchísimas gracias. ¿Usted tiene algo que quiere decir a la comunidad latina, a la comunidad indocumentada, especialmente en estos tiempos tan difíciles? Bueno, que no se pierda la esperanza, ¿sabes? Siempre que llueve escampa, es un dicho que tenemos. Siempre que llueve escampa y es verdad que probablemente los momentos difíciles continúen por un tiempo, pero la gente no se puede parar por eso. Mucha gente ha dicho, bueno, no, yo ahora mismo no voy a moverme, no voy a hacer nada de inmigración porque las cosas están muy difíciles, sin tener en cuenta que probablemente sean elegibles para algún tipo de proceso que está activo, que la ley le permite ser elegible para algún tipo de visa o algún tipo de situación migratoria para regularizarse. Yo creo que aun cuando es verdad que están las situaciones complejas con la administración actual, en relación a migración, pero todavía hay muchas oportunidades. La cuestión es que la gente vaya al lugar correcto a solicitar la información correcta, para que a partir de ahí decidan qué quieren hacer. Sí, para mí estos consejos me toca el corazón también, porque mi esposo estuvo indocumentado por muchos años, yo era abogada de negocios, yo no sabía nada acerca de inmigración, entonces no sabía cuáles opciones existían. Y obviamente los abogados de inmigración con quienes hablábamos nos dijeron que era imposible arreglar, que teníamos que esperar, y entonces esperábamos por años, ¿verdad? Y pues fue la primera elección de Trump que nos hizo tomar acción, pero fue muy similar a la situación actual, porque por estos años antes que las elecciones, los abogados, la gente nos estaba diciendo que, mire, es demasiado riesgoso, si se niega en el caso lo van a deportar, es mejor esperar, o es el presidente, él va a hacer una reforma, pues espera, es mejor. Y la cosa que decían con frecuencia fue, si se niega en el caso lo van a deportar, eso pasa, eso es el riesgo. Y en escuchar esto por años y después cuando Trump ganó las elecciones, nos estaba diciendo esto con más fuerza. Ahora hay que esperar 100% porque si se niega en el caso lo van a deportar. Y ahora que Trump es el presidente es casi garantizado que que se van a negar el caso. Pero yo estaba hablando con mi esposo y lo que no notamos fue, mire, estamos escuchando por años ya que en tener un caso negado, pues que presentar un caso fue riesgoso porque si se niegan el caso van a ser deportados. Pero nunca hemos escuchado de alguien que conocimos que habían sido deportados por esto y conocimos muchísima gente indocumentada. Mi esposo era indocumentada, trabajaba en construcción en todos los Estados Unidos con muchísima gente indocumentada. Y pues nos di cuenta de que no hemos escuchado ni visto ni una persona en peligro de la deportación por tener un caso negado. Pero al mismo tiempo estábamos viendo personas arrestadas o detenidas o deportadas por nada, por andar en las calles, por ser parado en un checkpoint, por andar a un club para festejar con sus amigos en los fines de semana, lo que sea. Entonces, aunque todo el mundo estaba diciendo que hay riesgo en tener un caso negado, eso no tenía sentido
con lo que estábamos viendo. Entonces, cuando Trump era el presidente y todo el mundo estaba diciendo que era demasiado peligroso intentar, tomé la decisión, voy a hacer lo que siento mejor, que siento que tiene más razón, y vamos a intentar. Y eso fue la mejor decisión de nuestra vida, obviamente, porque él ganó el caso muy rápido, ya tiene su ciudadanía, ya tenía la residencia primero y ahora la ciudadanía. Y hasta este día, yo no he visto un cliente ser deportado por tener un caso negado. Hasta este día, ¿verdad? Ahora con Trump, él está poniendo a ciertas muy pequeñas cantidad de personas en proceso de deportación por tener un caso negado, es cierto, pero estamos luchando esto y es como muy pequeñas cantidades de personas. Pero mi punto es que cada día hay cientos, miles de personas que califiquen para un caso, que si se presentan un caso van a ganar los papeles, van a tener una vida mejor para siempre, que están con miedo, que están esperando por este miedo de que algo malo puede pasar si se nieguen el caso en 4 años, ¿verdad? Entonces, para mí, yo quiero gritar desde los techos. ¿Is that a saying? Okay. Es seguro, es más seguro, debe hacerlo. El riesgo de tener su caso negado es pequeño y el riesgo de tener algo malo por tener su caso negado es aún más pequeño. Es mucho más probable que vamos a ganar su caso. Pero yo entiendo, el miedo es el miedo, pero yo siento muy fuerte que es mucho mejor intentar. Sí, absolutamente creo que es mejor intentar ahora, no dejarlo. Yo he conocido clientes que han estado esperando 5 o 6 años por empezar el caso, cuando ellos ya a esa altura que deciden, ya hubiesen sido ciudadanos. Sí, exactamente, ya, es sí. Pero no es la culpa de los clientes porque en su defensa hay muchos abogados que están diciendo que debe esperar. Yo veo esto en las redes cada día y me hace loca porque yo creo que es diferente para mí porque yo he vivido este sufrimiento en esperar, ¿verdad? Y yo he vivido tan fácil fue ganar después de esperar tantos años y otros abogados de inmigración, a veces ellos no tienen una experiencia así, entonces no saben, ¿verdad? Usted sí, porque usted es inmigrante y usted ve esto cada día, pero a veces hay otros abogados de inmigración que no han vivido algo tan personal, algo tan fuerte, entonces están mirando desde otro lado. Pues muchas gracias y pues sí, usted tiene que regresar un día. Gracias a usted. Un placer. Muchísimas gracias, Leo, por estar aquí con nosotros y más por compartir su historia, sus consejos y compartir esta misión que tenemos aquí en la firma de cambiar la mayor cantidad de vidas posible. Es un verdadero privilegio compartir su historia y pues muchísimas gracias. Y para ustedes estén al pendiente de nuestro próximo episodio de Ángel Te Guía, donde estaré acompañada por mi esposo Juan para hablar sobre su proceso de inmigración, la inspiración detrás de Lesinski Law Firm y los retos y logros que hemos tenido en el camino. Si les gustó este episodio, déjanos una reseña y compártanlo con quien creen que le podría interesar. Sigan el podcast en su plataforma favorita y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, @abogadaangel, y no olviden seguirnos en las redes sociales, @abogadaangel, para estar al tanto de nuevos episodios, videos educativos y contenido detrás de cámaras. Acompáñenos en el próximo episodio de Ángel Te Guía. Amigos, siempre nos preocupamos por la transparencia y quiero que quienes que nos están escuchando
Tengan claro que soy una dueña y abogada de una firma de abogados que se llama Abogados Lesinski Law. Es una firma de abogados de inmigración dedicada a cambiar la vida de la mayor cantidad de personas posible, especialmente para las personas que buscan alcanzar el estatus legal. Este podcast está separado de mi firma, sí, pero me escucharon mencionándola y quizás promocionándola en este espacio. Y también transmitiremos este podcast a nuestros seguidores en las cuentas de redes sociales de nuestra firma. ¿Qué significa todo esto para ustedes? No mucho, pero quiero que sepan que, siendo completamente honesta, la firma pagará servicios publicitarios a este podcast. De igual manera, este podcast podría pagarle a la firma por el acceso a los seguidores de sus redes sociales. Y a pesar de que hablemos sobre temas relevantes para la comunidad, nada de lo que hablamos aquí debe ser interpretado como consejos legales ni establece una relación abogado-cliente. Para hacer esto, debes llamar a mi firma y agendar una cita. Todo esto es un asunto legal que no cambia la misión del podcast: educar a nuestra comunidad inmigrante con información importante para ellos, y la meta sigue siendo la misma: cambiar la mayor cantidad de vidas posible.